Déjame comenzar con una pregunta incómoda. ¿En qué momento sentir dolor por una madre palestina que perdió a su hijo, por un padre que perdió a su familia o por un niño que quedó huérfano se convirtió en una posición política de izquierda? ¿Desde cuándo tener empatía significa que eres socialista, comunista o que apoyas a Hamás? Porque hoy parece que hasta la compasión necesita una etiqueta política. Y quiero hablar precisamente de eso, de Palestina, de las víctimas de esta guerra, de nuestra responsabilidad como cristianos y del peligro de permitir que la derecha, la izquierda o los medios de comunicación nos digan por quién tenemos permiso para sentir compasión. Primero tenemos que aclarar algo. Sentir empatía por el sufrimiento palestino no significa apoyar a Hamás. No significa negar el sufrimiento del pueblo israelí. No significa justificar el terrorismo. Y tampoco significa adoptar una ideología socialista o de izquierda. Significa algo mucho más sencillo. Reconocer que delante de nosotros hay seres humanos. Hay madres, hay padres, hay niños, ancianos, familias que han perdido personas que amaban, personas que probablemente nunca tuvieron absolutamente nada que ver con las decisiones de Hamás, del gobierno israelí, ni con las decisiones geopolíticas que terminaron afectando sus vidas. La situación humanitaria en Gaza continúa dejando víctimas civiles, desplazamiento y enormes necesidades humanitarias, algo que Naciones Unidas sigue documentando. Y cuando yo veo ese sufrimiento, no tengo que preguntarle primero a CNN, Fox News, a un partido político, a un pastor o a un comentarista. ¿Tengo permiso para sentir compasión por esta persona? No, porque mi humanidad debe aparecer antes que mi ideología. Y para nosotros los cristianos hay algo todavía más importante. Cristo debe aparecer antes que nuestra ideología. Jesucristo contó una historia que conocemos muy bien. La parábola del buen samaritano. Un hombre estaba herido al lado del camino. Y la pregunta no fue, ¿a qué partido pertenece? ¿Cuál es su nacionalidad? ¿Cuál es su religión? ¿Qué piensa políticamente? La pregunta fue mucho más sencilla. ¿Quién va a detenerse? Ese es el corazón del Evangelio. Pablo dice en Romanos 12:15, llorad con los que lloran. No dice, lloren con los que votan como ustedes. No dice, lloren solamente con aquellos que pertenecen a su grupo. Dice, con los que lloran. Por eso yo creo que católicos, evangélicos y ortodoxos tenemos que tener mucho cuidado cuando comenzamos a justificar nuestra falta de empatía utilizando argumentos políticos. Porque podemos conocer mucha doctrina, defender nuestra iglesia, defender nuestras pasiones políticas. Y aún así terminar endureciendo nuestro corazón frente al sufrimiento de otro ser humano. Aquí es donde tenemos que hacer una separación importantísima. El pueblo palestino no es sinónimo de Hamás. De la misma manera que un ciudadano israelí no representa automáticamente todas las decisiones de su gobierno. Una madre palestina llorando sobre el cuerpo de su hijo no es una organización terrorista. Un niño palestino herido no es una ideología. Una familia palestina que perdió su casa no es una plataforma política. Son seres humanos. Y el momento en que dejamos de ver seres humanos y comenzamos a ver solamente etiquetas, palestino, israelí, derecha, izquierda, musulmán, judío, conservador, progresista, hemos permitido que la política sustituya nuestra capacidad de ver al prójimo. También hay que decir algo que algunos no quieren escuchar. El sufrimiento humano puede ser utilizado políticamente. Y sí, existen sectores de izquierda que han convertido la causa palestina en parte de su identidad política. Pero que alguien utilice políticamente una tragedia no significa que la tragedia dejó de ser real. No podemos responder a una manipulación ideológica desarrollando nosotros otra manipulación ideológica. Déjame detenerme solamente unos segundos. Si este tipo de conversaciones te ayudan a pensar la cultura y la política sin caer en tribalismos, suscríbete al canal, dale me gusta y comparte este video con alguien que piensa diferente a ti. Porque necesitamos recuperar algo que estamos perdiendo, la capacidad de conversar, cuestionarnos y pensar sin convertir el otro inmediatamente en nuestro enemigo. Continuemos. Ahora quiero llevar el argumento un poco más lejos. Si realmente nuestra preocupación son las víctimas, entonces nuestras víctimas no pueden ser solamente aquellas que benefician nuestra narrativa política. Miremos Ucrania. La guerra continúa causando muertes y heridos entre civiles.
Naciones Unidas documentó más de 1.396 civiles muertos y 7.978 heridos solamente durante los primeros 6 meses del 2026. ¿Dónde está nuestra empatía por las familias? Y pensemos también en Nigeria. Nigeria continúa sufriendo ataques, secuestros y violencia contra comunidades cristianas. La Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa ha documentado ataques contra cristianos y señala particularmente el fuerte impacto de la violencia sobre comunidades cristianas en algunas regiones. Entonces yo tengo que hacerme una pregunta. ¿Por qué algunas tragedias dominan nuestras redes sociales y otras prácticamente desaparecen? Y aquí debemos tener cuidado con todos los sectores políticos, porque hay personas que descubren Palestina cuando Palestina sirve para atacar a la derecha. Pero también hay personas que descubren Ucrania o los cristianos perseguidos solamente cuando esas tragedias sirven para atacar a la izquierda. Eso tampoco es compasión. Eso es utilizar seres humanos para ganar una discusión. Y este quizás sea el problema más profundo. Estamos desarrollando una especie de compasión selectiva. Si la víctima pertenece a mi narrativa, me indigna. La comparto, la publico, la defiendo. Pero si esa misma víctima complica mi narrativa política, guardo silencio. Y eso ocurre tanto en la derecha como en la izquierda. Por eso el cristianismo tiene que preguntarse constantemente, ¿estoy mirando este conflicto a través de Cristo o a través de mi partido político? Porque una ideología siempre va a seleccionar los hechos que le convienen. Cristo no nos da ese lujo. El Evangelio nos obliga a mirar al ser humano incluso cuando ese ser humano no encaja cómodamente dentro de nuestro grupo. También tenemos que tener muchísimo cuidado con las narrativas que consumimos. Vivimos en una época en la que nuestra percepción del mundo está siendo formada constantemente por redes sociales, por algoritmos, por comentaristas políticos, por medios de comunicación, por videos de 30 segundos. Y muchas veces cada uno nos presenta la parte de la historia que confirma lo que ya queremos creer. Por eso tenemos que aprender a detenernos, escuchar, contrastar, buscar información y sobre todo preguntarnos, ¿estoy buscando la verdad o simplemente estoy buscando argumentos para confirmar mi posición? Porque cuando permitimos que una ideología controle completamente nuestra percepción, comenzamos a perder nuestra capacidad de reconocer el sufrimiento del otro. Así que regreso a la pregunta con la que comenzamos. Tener empatía con un padre palestino que perdió a su hijo no te hace socialista. Llorar con una madre israelí que perdió a su familia no te hace sionista. Sentir dolor por una familia ucraniana no te convierte automáticamente en defensor de determinada política occidental. Y preocuparte por cristianos asesinados o perseguidos en Nigeria tampoco debería convertirte en instrumento de otra ideología. Te hace humano. Y para nosotros que profesamos seguir a Cristo, debería significar algo todavía más profundo. Te recuerda quién es tu prójimo. Nuestra compasión no puede depender de una bandera, no puede depender de un partido, no puede depender de quién está gobernando y no puede depender de qué tragedia está de moda esta semana. Porque el día que necesitemos consultar nuestra ideología, antes de decidir si una víctima merece nuestra compasión, algo se ha roto dentro de nosotros. Así que termino con esta pregunta. Si Cristo estuviera frente a esa madre palestina que acaba de perder a su hijo, ¿crees que primero le preguntaría cuál es su ideología? ¿O se acercaría a su dolor? Porque quizás el problema no sea que estamos siendo demasiado compasivos. Quizás el problema es que hemos permitido que la política decida hasta con quién podemos llorar. Y recuerda que aquí no venimos a calmar conciencias dormidas, venimos a despertarlas.